días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos los que me estáis viendo. Primero de todo, antes de empezar el vídeo, os quiero agradecer todo el apoyo que me habéis mostrado en el anterior vídeo, que era la review de esta tableta, y lo voy a dejar por algún lado, no sé dónde, todavía no me aclaro con nada de esto, pero que muchísimas gracias por todos los comentarios, por todos los likes, los nuevos suscriptores y todo, que muchísimas gracias y espero seguir durante mucho tiempo con esto. Así que empezamos con el vídeo. A raíz del anterior vídeo he decidido hacer este porque en los comentarios he visto que muchos tenéis dudas del programa que estaba utilizando, no tanto de la tableta, sino del programa con el que dibujo. Os voy a explicar básicamente el tema de los pinceles, porque de la configuración del programa y tal ya hablaremos en otro momento, porque las dudas sobre todo surgieron de cómo utilizo los pinceles, cómo los configuro y todo eso. Así que hoy nos vamos a centrar en los pinceles de Photoshop. Yo utilizo Photoshop CS6, que ya es una versión un poco anticuada del actual, que es el CC, creo. No sé si me estoy equivocando, pero creo que es un poco más anticuada. Por lo que algunas cosas, si tenéis el nuevo, pueden haber cambiado, pero creo que lo de los pinceles esencialmente es lo mismo, así que no debería haber ningún problema. Photoshop es un programa que no está tan basado en ilustración porque ya hay otros programas que están especializados en eso, en la ilustración y más diseño gráfico que Photoshop, como son Sai, Autodesk Sketchbook, Clip Studio Paint y otros como Krita que también incluyen animación 2D. Así que este programa está dedicado al retoque fotográfico, no tanto a la ilustración ni al diseño gráfico en sí, porque ya hay Illustrator y otros programas de la misma suite Adobe que no sean Photoshop. Este programa está basado en capas. En capas quiere decir que tú puedes ir creando nuevas capas. Creo que no hay un límite porque yo he llegado a las 600 y más y no me ha dicho nada ni... Bueno, sí que empieza a ir un poco más lento, pero no es que te diga alerta, no puedes seguir porque ya no te doy más. No funciona a base de mesas de trabajo como Illustrator, por ejemplo, que puedes poner hojas una al lado de la otra para visualizarlo todo junto. Una vez explicado esencialmente qué es Photoshop y cómo funciona en sí, vamos a pasar a hablar de los pinceles y cómo yo los utilizo, pero muy por encima para que todos estemos en la misma página y podamos ir evolucionando juntos, ¿vale? Así que, primero de todo, si tienes los pinceles básicos de Photoshop, pues normalmente hay 4 o 5 que son los básicos, los de círculo definido, círculo con textura dura o algo así. No me he fijado nunca en los nombres, pero hay como 5 que son así, como uno más duro, otro más difuso, otro con una forma. Os lo pondré en la pantalla para que lo veáis más claramente y así podéis ir siguiendo. Para entrar a la configuración de un pincel tenéis que darle a F5 en Windows y en Mac os lo pondré en la pantalla porque ahora mismo no lo sé. O si no, os vais a ventana y buscáis pincel. Una vez abierto esto y habiendo escogido la herramienta de pincel, porque si estáis en la de la mano para movernos va a salir, o no podréis darle a nada. Así que fijaos bien que estéis en la pestaña de pincel, porque si no, no os va a funcionar lo que os voy a estar contando. Una vez se os abre esto, pues veréis un menú que tiene 7 opciones en las que podéis clicar y se os despliegan o se os abren al lado, como lo tengáis, no lo sé. Y después hay 5 más que no podréis trastear, no podréis tocar los parámetros, sino que simplemente lo activáis o lo desactiváis. Ahora os voy a decir cómo hacer que el pincel tome textura, cómo hacer que se ajuste a la presión del pen, que en algunos comentarios he visto que tenéis dudas sobre eso. Así que vamos a ello. En la parte superior de Photoshop, donde hay lo de ventana y ayuda, por esa parte hay como 2 simbolitos redondos. Hay 3, pero los que vamos a utilizar es el primero, que es el de presión por opacidad, que lo que hará será que según la presión que tú le apliques a la tableta con el pen, el trazo será más duro o más suave, quiero decir, será más translúcido o más opaco. Y el otro que vamos a tocar está en la parte derecha, así que nos saltamos el que hay entre medio de estos dos, que es el del aerógrafo, y nos vamos directamente al otro, que es presión por tamaño. Si le das a este botón, lo que va a pasar es que según la presión que tú le ejerzas a la tableta con el pen, el trazo será más grueso o más fino, siempre teniendo en cuenta el tamaño máximo que le hayas puesto. Por ejemplo, si le has puesto que el tamaño del pincel quieres que sea 60, pues el máximo que va a llegar ese pincel será 60. Y contra menos aprietes, pues va a llegar hasta que no se vea así. Ahora vamos a pasar a la parte del F5. Si le dais al F5 se os despliega todo eso.
Escogéis uno de los pinceles básicos que tenga Photoshop, el redondo mismo, como el que voy a utilizar yo aquí para enseñároslo, y vais a la primera pestaña, que es dinámica de forma. Dinámica de forma lo que te está diciendo es, tienes que escoger un parámetro para que este pincel y este trazo se adapte. Lo que quiero decir, yo ahora mismo siempre lo coloco en presión de pluma, porque me gusta que el trazo sea como más tradicional, quiero que se adapte a mi movimiento y todo eso, así que siempre lo pongo en presión de pluma, todo lo tengo en presión de pluma, quiero controlarlo yo según la fuerza que ejerza. Que conste que esto os estoy enseñando yo a hacer uno de los pinceles que yo utilizo más. Os enseño la base para que después vosotros pues podáis ir tocando más cosas, pero os quiero explicar un poquito lo que yo utilizo. El siguiente que nos encontramos después de dinámica de forma es dispersión. La dispersión lo que hace es que hace que el trazo, si lo tienes así, pues de golpe haga así. Y además cuando esté así, estás diciendo que este sea el máximo de dispersión. Pero si le das que esto lo haga según la presión de la pluma, lo hará más grande o más pequeño según lo que aprietes. Después de la dispersión viene la textura, que la textura es donde tú ya puedes darle un poco de... le das como un juego diferente al pincel, porque le puedes dar una textura diferente. Y aquí pensaréis, no se me está viendo nada. No se te está viendo nada porque seguramente no tenemos activada la transferencia. Que a la transferencia todavía no hemos llegado, pero ya que estamos en este punto donde la necesitamos, os voy a explicar lo que hace la transferencia. La transferencia lo que hace básicamente es que según la presión que tú ejerzas sobre el lienzo, pues la línea se hará más gorda o más fina. Pero no digo más gruesa o más fina, sino más gorda o más fina. Y entonces me diréis, Escucha, que tampoco se me está viendo la textura, ¿qué está pasando? pues entonces volvemos a la textura. Cuando estamos en el apartado de textura ya podemos tocar desde el brillo, a profundidad, a contraste, y aquí vais jugando hasta que veáis más o menos cómo os va quedando. Es algo complementario a la textura que yo siempre hago, que es pincel doble. Pincel doble lo que hace es que el pincel que tú ya tienes escogido, pues encima de este que ya tienes escogido, le pones otro de tu galería. Por ejemplo, el que estábamos haciendo ahora pues tenía una textura redonda definida que era el determinado de Photoshop. Pues ahora cogemos otro con una textura más de lápiz o de pincel y lo aplicamos encima. Entonces los dos se combinan para crear un mix de las dos texturas. Y aquí podéis tocar el espaciado, el tamaño del pincel que le estás sobreponiendo y todo eso. En esta parte os tenéis que distraer un poco más para que quede como vosotros queréis. Y finalmente yo lo que utilizo es las dos últimas pestañas, que son las de suavizar y proteger textura. Suavizar lo que hace es que el trazo, como que estamos aplicando dos texturas diferentes, no quede como sucio. Eso es lo que entiendo yo y lo que he estado viendo a lo largo de estos años. Y proteger textura, pues básicamente lo que dice el nombre. Estás protegiendo las texturas para que no se rompan en ningún momento. Y ahora ya para acabar, Os preguntaréis, vale, yo ahora tengo este pincel, pero ¿qué hago con este pincel? ¿Dónde lo guardo? ¿Cómo lo hago? pues os lo voy a explicar así rápidamente. Cuando tenéis seleccionada la herramienta de pincel, os vais a la parte superior izquierda y ahí le dais donde os aparece un circulito y el número, tipo 45. Os lo enseñaré en la pantalla para que lo veáis rápidamente. Entonces se os va a desplegar toda la galería que tengáis de pinceles en ese momento y le dais a la ruedecita que hay en la parte derecha de ese cuadro desplegado. Y ahí simplemente le dais a nuevo valor de pincel y ahí podéis guardar con el nombre de nuevo, textura, pincel más no sé qué, y lo guardáis como queráis. Hola, estoy editando y me he dado cuenta de que me he dejado de explicar una parte de cómo guardar los pinceles. Resulta que hay otra forma de guardarlo aparte de yendo donde las opciones de los pinceles, y es, tú haces tu dibujo como por ejemplo yo estoy haciendo una margarita, vas a la pestaña de edición donde hay archivo, imagen, capa y todo eso, y en la parte de edición se te despliega todo un menú donde tienes que ir a buscar el de definir valor de pincel. Cuando le das, ves que en la miniatura ya te aparece la forma que acabas de dibujar y le puedes cambiar el nombre y guardarlo. Y así es, lo puedes utilizar y vas a dibujar con esa forma que acabas de guardar.
Y básicamente es esto y nada, espero que os haya gustado, os haya servido y os haya resuelto algunas dudas que teníais como vi en el anterior vídeo. Si tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia para un futuro vídeo, pues me lo dejáis abajo, que yo siempre os estoy leyendo y como ya veis siempre os voy contestando cuando puedo. Me podéis seguir en las redes sociales como Instagram, Twitter, Twitch y aquí en YouTube obviamente. Suscribiros, dadle a la campanita y ahora vemos todos juntos el speed paint de hoy. Adiós. ¡Mua!